Buenas noches a todos y muchas gracias por asistir. En particular, quiero agradecer al Padre Javier Ruiz Velasco por invitarme a dar esta presentación. También quiero agradecer a Foros de la Virgen María, un sitio que me dio permiso de citar un video suyo acerca de Sister Wilhelmina. La mayoría de la información de esta presentación viene de este libro escrito sobre ella. Y por último, quiero agradecer a todos los que me ayudaron a preparar y traducir esta presentación. Empezamos con este poema de Sister Wilhelmina. Sacerdote Señor, salvad a vuestro sacerdote, llevado al banquete celestial. Niños, les gusta jugar, que lo hagan a la manera de Dios. Padre, Señor, jefe del hogar, por favor sé fiel a tu esposa. Madre, mujer, salva tu alma, ora y practica el autocontrol. Todos los religiosos, por favor, arrepentíos, para que no seáis enviados al infierno ardiente. Y en inglés. Priest, Lord, priest, Savior priest, bring him to the heavenly feast. Children, like to play. May they do so in God's way. Father, Mr., head of house, please be faithful to your spouse. Mother, woman, save your soul. Pray and practice self-control. All religious, please repent, lest to fiery hell you're sent. Al final de la primera parte, vimos cómo Sister Wilhelmina estaba sufriendo por todos los cambios dentro de la iglesia y su convento. Seguimos adelante. A final de la década de 1980 y principios de 1990, Sister Wilhelmina comenzó a asistir regularmente a la misa en latín en la iglesia San Alfonso, en Baltimore, y en la iglesia Old St. Mary's, en Washington, D.C. Y yo he asistido a Old St. Mary's para misa, porque en la marcha pro vida que hacen cada año, en enero, hay una misa tradicional que hacen allí a las 6 de la mañana, antes de la marcha. Entonces ahí siguen con la misa tradicional. Y San Alfonso en Baltimore ahora pertenece a la Fraternidad Sacerdotal de San Pedro. Sister Wilhelmina dijo: finalmente he recobrado el sentido. Estoy resuelta a volver a la misa tradicional en latín para poder orar a Dios sin distracciones. En los viejos tiempos, antes del nuevo sordo, mis ojos siempre estaban muy abiertos mientras observaba las acciones misteriosas e infinitamente fascinantes del sacerdote. Con el nuevo sordo me veo obligada a cerrar los ojos para no poder ver al sacerdote. En los viejos tiempos, mi vecino parecía tan atento como yo, mirando al altar. Y ahora mi vecino parece estar concentrado en mí y en los demás a su alrededor. Nunca pude soportar el apretón de manos, los abrazos y los besos que suceden justo antes de la comunión. Por pura justicia y caridad, debería haber, en todas las misas nuevo sordo, alguna parte de la iglesia reservada para el uso de personas que no deseen intercambiar saludos durante la misa. Los que besan y abrazan deben permanecer fuera del área y no molestar a las personas allí. Y sigue. No me malinterpreten. Siempre he sido partidaria de la participación activa en la misa. Durante años antes del Vaticano II, hice todo lo posible para promover la misa recitata. Pero también he apreciado mucho el hecho de que la misa es oración pública, litúrgica, que difiere de la oración privada personal. Cuando uno reza en privado, puede usar cualquier palabra, cualquier libro, cualquier postura, en cualquier momento. No hay reglas ni rúbricas. Pero para la misa, todo está prescrito, porque la liturgia es la oración
no solo de la comunidad local, sino de toda la Iglesia Católica Romana, de todo el cuerpo místico de Cristo. Por eso, para la liturgia, la cuestión de los textos aprobados es fundamental. Las normas litúrgicas permiten, e incluso animar a un sacerdote a variar las redacciones de las saludos en la misa y dar explicaciones en ciertos puntos fijos. Pero la redacción de las oraciones, lecturas y sobre todo las oraciones eucarísticas debe ser como está establecido en solo los textos aprobados. Así que estoy francamente harta de toda la improvisación que se hace hoy en día en la misa. En mi opinión, la peor confusión desde la promulgación del Missa Novus Ordo ha resucitado de esta sustitución de la oración personal por la liturgia, que literalmente ha expulsado a algunas personas de la asamblea. Y ahora, como si las cosas no fueran lo suficientemente malas, se está llevando a cabo una campaña para cambiar las traducciones al inglés existentes tanto de la Misa del Novus Ordo como del oficio divino, para que sean más inclusivas con las mujeres. ¡Qué absurdo! Cualquiera que no domine nuestro idioma lo suficiente como para comprender que las mujeres son, y siempre han sido, incluidas en términos como humanidad, no tienen por qué corregir trabajos de inglés del tercer grado, y mucho menos el idioma de la liturgia. Pero basta de estos hackers musicales, estos improvisadores analfabetos, estos revisores incansables, estos caballeros litúrgicos que tratan la misa como si fuera su herramienta de propaganda personal. Por fin estoy volviendo a lo probado y verdadero, lo establecido e inmutable, a la misa tradicional en latín. Fin de la cita. El 14 de marzo de 1994, redactó una carta a un sacerdote de la Fraternidad Sacerdotal de San Pedro, de quien había escuchado que estaba interesado en formar un grupo tradicional de religiosas. Ella dijo: aunque tengo 50 años de profesión como hermana oblata de la Providencia, estoy lista para comenzar de nuevo sirviendo a la Madre Iglesia, no teniendo ningún deseo de ser relevada de mis votos perpetuos, sino de perseverar como una verdadera religiosa e hija de la Madre María. Por favor, háganme saber lo que está pasando. El 27 de mayo de 1995, Sister Wilhelmina comenzó la nueva orden tradicional, junto con 2 monjas de otras comunidades, y fue nombrada superiora de la nueva orden por el francés el padre Arnaud de Villers, Fraternidad Sacerdotal de San Pedro, en Pensilvania. Padre de Villers escribió: van a basar su espiritualidad y regla en la regla de San Benito. Por supuesto, las hermanas benedictinas suelen ser contemplativas, pero tratarán de combinar el ser contemplativas y activas. Enseñó catecismo a los niños, ayudando en el trabajo de la sacristía, cuidando a las niñas, etc. Sister Wilhelmina escribió: dejar a Sister Benigna y al resto de mis compañeras oblatas fue como dejar el hogar por segunda vez. Ellas, al igual que mis padres y mi familia, hicieron de mí lo que soy hoy. Tengo muchos buenos recuerdos de ellas, especialmente aquellos primeros años cuando el santo silencio, mucha oración comunitaria, la lectura comunitaria y el uso del hábito eran todavía importantes y practicados por todos. Así, Sister Wilhelmina, después de 50 años en las oblatas y a los 70 años, con la bendición y el permiso de sus superiores, se despidió de las hermanas y emprendió el nuevo camino y misterioso al que el Señor la llamaba. Y aquí tenemos la imagen del padre Arnaud de Villers,
de la fraternidad. Y esto fue el seminario de la fraternidad cuando estaban aún en Pensilvania en las 90s. Sister Wilhelmina escribió: parece que he hecho una cosa muy tonta. Después de 50 años como hermana oblata de la Providencia, comienzo de nuevo la vida religiosa como fundadora de una nueva comunidad afiliada a la Fraternidad Sacerdotal de San Pedro. Les serviremos en su apostolado. A los que dicen que dejar mi antigua comunidad para fundar una nueva no tiene sentido, les respondo que solo se entiende a la luz de la fe. Sister Wilhelmina describió algunos de los trabajos y desafíos de la nueva orden y dijo: los escalones desde la sala de trabajo de las hermanas en el tercer piso hasta el cuarto de lavado en el sótano son muchos y empinados, y las cargas son pesadas. Las manchas y las arrugas son tercas, el almidón desordenado. El pedido de suministros de sacristía es a menudo bastante agitado. La molienda de materiales para hacer incienso es ruidosa y monótona. Coser con gran precisión durante largos periodos en tela negra lastima los ojos. Pero hay sacerdotes santos por formar aquí, una nación por reevangelizar. Hay una liturgia tradicional y respetuosa por restaurar, la fe católica por conservar, almas por salvar a través del ministerio del sacerdocio. El espíritu de silencio en el que trabajamos nos permite reflexionar estas cosas en nuestros corazones, en unión con Nuestra Señora, que pasó los últimos años de su vida terrena en el apoyo y la asistencia en oración de los primeros sacerdotes y apóstoles de la Iglesia primitiva. Y ahora tenemos dos poemas que escribió por los sacerdotes. La primera: Señora de Éfeso, salvad a todos nuestros sacerdotes de la tierra. Ayúdalos a pelear la batalla de la tierra y llegar al nacimiento del cielo. Fielmente ayunar y orar los mandamientos de Dios para obedecer, con verdadera ofrenda de uno mismo, siguiendo el camino santo, nuestro Señor Jesucristo, nuestro Rey. Y en inglés: Lady of Ephesus, save all priests on earth. Help them fight earth's battle and come to heaven's birth. Faithfully to fast and pray, God's commands to obey, with true self-offering. Following the holy way, Lord Jesus Christ our King. Y otro poema. Como la cera pegada a la sotana, Señor, son los sacerdotes en pecado mortal. Tened piedad de ellos, Jesús, que no gane el diablo. Se burla de ellos y señala la vergüenza de la iglesia. Tened piedad, Señor, convertidlos para la gloria de vuestro nombre. En inglés: Like wax stuck on a cassock, Lord, are priests in mortal sin. Have mercy on them, Jesus. Don't let the devil win. He's making fun of them and pointing at the church's shame. Have mercy, Lord. Convert them for the glory of thy name. Y aquí la imagen de Nuestra Señora de Guadalupe, a quien ella siempre fue muy devota. Después de un año, Sister Wilhelmina renunció a su cargo de superiora y Sister Therese, una de las otras fundadoras, pasó a ser superiora. Sister Therese trató de insistir en contra del consejo del padre de Villers por ser una orden igualmente activa y contemplativa. Y para los que no saben, las órdenes contemplativas tradicionalmente siempre han hecho rezado el divino oficio. Pero las órdenes activas generalmente rezan algunas partes, pero no todas, por lo mismo que están activos o cuidando en hospitales, enseñando a niños, lo que sea.
Entonces, aunque los dos tienen que tener algo contemplativa y algo activa, intentar hacer los dos completamente a toda máquina al mismo tiempo es muy difícil. Y por eso se chocaban y se hizo muy estresante para todos, porque no es posible hacer todo el divino oficio y también estar trabajando al 100. Por lo mismo, la Fraternidad Sacerdotal de San Pedro y la Nueva Orden eventualmente se separaron, y la Fraternidad Sacerdotal de San Pedro se mudó a Nebraska. En 1998, Sister Wilhelmina sufrió 2 caídas y neumonía. Uno de los sacerdotes de la fraternidad le dio la extrema unción en el hospital. Inmediatamente se recuperó después de recibir el sacramento y vivió 21 años más. Y aquí tenemos una imagen de ella cantando Feliz Navidad. En el 2003, Sister Wilhelmina recibió una carta del Vaticano, enviándola de regreso a los Oblatos en Providencia, para solicitar la dispensa de los votos perpetuos. Dejó su orden recién fundada, sin saber si alguna vez regresaría. Fue agridulce ver a su casa madre y a sus hermanos oblatas después de 8 años. A pesar de los felices reencuentros, pudo ver claramente su incapacidad para vivir según las nuevas formas de la comunidad. Sister Wilhelmina, aferrándose a su formación inicial, y las oblatas de la Providencia, continuando la experimentación post-Vaticano II, habían crecido en diferentes direcciones y estaban enfatizando fuertemente su herencia africana. Una oblata dijo: primero eres negra y segundo eres católica. A lo que Sister Wilhelmina respondió enfáticamente: ser negra no es nada, ser católica lo es todo. Y Sister Wilhelmina reflexionó: ¿qué están presenciando las oblatas? ¿Es una negrura maravillosa o las maravillas de la segunda persona de la Santísima Trinidad, verdadero Dios y verdadero hombre? Quien dijo: separados de mí no podéis hacer nada. A las oblatas les gusta cantar: hemos llegado hasta aquí por la fe. ¿Esta fe en quién? ¿Y en qué? Dios no está impresionado ni influenciado de ninguna manera, ni por la negrura ni por la blancura. Dios es justo. Se hizo hombre en el tiempo, nació de la Virgen María, para sufrir y morir por cada ser humano nacido en esta tierra. Fin de la cita. Y aquí tenemos la imagen de las 10 vírgenes de la parábola. La falta de silencio en su orden anterior molestó mucho a Sister Wilhelmina y ella escribió: anoche a las 9:45, dado que mis vecinas de al lado seguían conversando fuerte, me levanté de la cama para sentarme en mi escritorio y comencé a escribir. Lo más importante en la vida comunitaria es la observancia del santo silencio. Se supone que debemos vivir una vida de oración y necesitamos silencio de nuestra parte para que Dios pueda hablar. Hay 24 horas en un día. Para un religioso, la mayor parte de estas horas deben ser horas de silencio. Durante la noche son horas de gran silencio, para que el alma realmente escuche lo que Dios tiene que decir al final de cada día. No todos se despiertan de este lado de la eternidad a la mañana siguiente. Fin de la cita. Afortunadamente para ella, después de 10 días, a Sister Wilhelmina se le permitió regresar a su nuevo orden en Pensilvania. Las hermanas ahí le prepararon su cena favorita, pollo al estilo Kentucky.
En 2006, la orden de 14 hermanas de Sister Wilhelmina se mudó a Missouri. Gracias a la invitación del obispo, que había estado orando para encontrar una comunidad de hermanas que oraran y sacrificaran por sus sacerdotes. Las hermanas se convirtieron entonces en benedictinas de pleno derecho. Debido al conflicto de ideales, Sister Therese dejó la comunidad en 2010. El obispo nombró una nueva superiora, la Madre Cecilia, unos meses después, y el mismo año, las hermanas se mudaron a su hogar permanente en Gower, Missouri. Ese año fue un año muy difícil para la comunidad, y la Madre Cecilia y todas las hermanas que ingresaron antes de 2010 dan fe del poderoso ejemplo y la influencia de la fidelidad de Sister Wilhelmina en su perseverancia individual. Las hermanas también relatan que Sister Wilhelmina reconocía todo como un don de Dios. Su respuesta a ¿cómo estás? Siempre fue agradecida con Dios. Las monjas también cuentan que Sister Wilhelmina sorprendió a los invitados cuando presentó un libro y decía: nadie sale de esta casa vivo sin firmar nuestro libro de visitantes. En 2010, Sister Wilhelmina ya tenía 86 años, pero aún ayudaba con la lavandería y se ponía su hábito de trabajo azul. Ayudaba a barrer durante el recreo. Su deber favorito era el cuidado de las tarjetas de ordenación de los sacerdotes. Cada mañana colgaba una tarjeta de ordenación sacerdotal al pie del crucifijo en la sala capitular, una señal para que las hermanas ofrecieran sus oraciones y sacrificios del día, en particular por ese sacerdote. Anotó meticulosamente el nombre del sacerdote en un cuaderno y mantuvo la colección de tarjetas en perfecto orden alfabético. Como no podía ayudar en muchas tareas del hogar, mantuvo en lo posible su apostolado de oración, rezando el rosario y escribiendo meditaciones o poemas al respecto. Aquí tenemos la foto del padre John Berg, que antes fue el superior de la fraternidad, del 2006 a 2018, el que fue antes del padre Komorowski. Y acá el cardenal Berg. Y escribió este poema por los sacerdotes. Santos confesores del Señor, ayudadnos a hacer buenas confesiones y nunca a la tibieza a hacer tristes concesiones. Salve, sacerdotes del cielo, rogad por nosotros. Salve, sacerdotes del purgatorio. Oramos por vosotros y los que están en la tierra, hasta que todos se unan en la gloria. Vuestros sacerdotes, amado Señor, vuestros preciosos sacerdotes, que la paz sea dada a cada uno. No dejéis que languidezcan en el fuego, pero llevadlos a todos al cielo. Y lo original. Holy confessors of the Lord, help us make good confessions, and never to tepidity make any sad concessions. Hail, priests in heaven, pray for us. Hail, priests in purgatory. We pray for you and those on earth, till all are joined in glory. Thy priests, dear Lord, thy precious priests, may peace to each be given. Don't let them languish in the fire, but bring them all to heaven. A medida que aumentaban las cargas de la vejez, Sister Wilhelmina recibió la asistencia de ángeles, compañeras del noviciado que la ayudarían durante todo el día. Las ángeles fueron las principales beneficiarias de este arreglo, porque fueron testigos de primera mano de una fiel religiosa viviendo su consagración hasta el final. Una comentó: Sister Wilhelmina hace que todo lo que hace sea una oración. Y la maestra de novicias, Sister Escolástica,
atestiguó que Sister Wilhelmina cumplió con su papel de verdadera maestra de novicias, al enseñar a las novicias con el ejemplo cómo vivir verdaderamente el espíritu religioso con total generosidad de corazón. Todos los ángeles dieron testimonio de la capacidad de Sister Wilhelmina para soportar todo sin quejarse. Un regalo particular en los últimos años de la vida de Sister Wilhelmina fue la entrada de una joven de Kenia, y a la derecha. Más de 20 años después de que ella voluntariamente puso bajo sus pies todos los lazos étnicos y renunció a todo apego a su origen étnico, su amoroso Señor le dio otra hermana negra. Cuando esta hermana se preparaba para recibir el hábito y el nombre religioso al año siguiente, la Madre Cecilia recordó el gran deseo de Sister Wilhelmina de recibir el nombre del precursor de Cristo en su propia investidura. Por lo que le preguntó a Sister Wilhelmina, ¿no crees que necesitamos una hermana que lleve el nombre de San Juan Bautista? Oh, sí, fue la entusiasta respuesta. El 9 de marzo de 2019, Sister Wilhelmina celebró 75 años de votos y el 13 de abril cumplió 95 años. El 27 de mayo recibió la bendición apostólica y las bendiciones de 2 sacerdotes recién ordenados. Y aquí tenemos la foto de nuestro querido Padre Jesús Valenzuela, o Padre Chuy, y él la bendijo y ayudó a ella en sus últimos días en la tierra, cuando acaban de ordenarlo. Y Sister Wilhelmina escribió por los sacerdotes: que Dios bendiga a los sacerdotes que tienen el poder de consagrar la hostia. Nos dan consuelo en la hora de la muerte, cuando todos necesitamos más a Dios. Lo original. May God bless priests who have the power to consecrate the host. They give us comfort in death's hour when we all need God most. El 29 de mayo, vigilia de la Ascensión, comenzaron las oraciones por los moribundos para Sister Wilhelmina. Por la noche, todas las hermanas se reunieron en su celda para cantar el divino oficio de completas. Las completas concluyen con la antigua costumbre de que la superiora bendiga a la comunidad con agua bendita para la noche. La Madre Abadesa entonó la acostumbrada antífona de Pascua, que ustedes probablemente me reconocen como el Vidiacum, que se usa durante tiempo pascual en vez de las perches en la misa cantada del domingo. En latín va: Vidiacum egredientem de templo, alatre dextro, alleluia. Et omnes ad quos pervenit agua niista salvi facti sunt. Et dicent alleluia, alleluia. En español: he visto el agua que brotaba del lado derecho del templo, aleluya. Y todos a quienes alcanzó el agua han sido salvados. Y dicen, aleluya, aleluya. La Madre Abadesa roció a Sister Wilhelmina con agua bendita. Y luego Sister Wilhelmina falleció en paz, el 29 de mayo de 2019, 95 años después de su bautizo, el 30 de mayo 1924. Ella había escrito: todos los hombres mueren, pero no todos los hombres creen que resucitarán para el juicio. Por aquel que ama, es la verdad, no engaña. En inglés: all men die, but not all men believe that they will rise for judgment. By him who loves is truth, does not deceive. Y aquí tenemos la imagen de ella en su ataúd.
y la bendición que el Padre le dio antes de entrar para la misa funeraria. Y ahora un poco acerca de los incorruptos en general. Incorrupto quiere decir sin la descomposición natural que ocurre en un cuerpo humano luego de la muerte. En su libro titulado Los incorruptos, John Carroll explica, y cito: los cuerpos incorruptos hallados en países alrededor del mundo pueden dividirse en tres categorías: los deliberadamente preservados, los accidentalmente preservados y los incorruptos. Los incorruptos han existido solo en días cristianos y odiernos. La preservación no depende del modo de entierro, ni de la temperatura o lugar donde se coloca el cadáver, ni son contrariamente afectados por demoras entre el tiempo de muerte y sus entierros, ni por la humedad en las tumbas, ni por la manipulación áspera, ni por el traslado frecuente, cubriéndolos con cal viva o por su proximidad a otros cadáveres. La mayor parte de los incorruptos nunca fue tratado con ningún método. Algunos de ellos se hallaron como vivos, flexibles y dulcemente aireados a pesar de los muchos años después de la muerte, en contraste brusco a las categorías de los otros dos clasificados arriba, que se hallaron yertos, descoloridos y esqueléticos. El Concilio de Trento dice: los cuerpos de los santos mártires y otros santos se hallan ahora viviendo con Cristo. Sus cuerpos fueron templos del Espíritu Santo. Son exaltados por Él y sus vidas son glorificadas y veneradas por los fieles. Dios concede a los fieles grandes beneficios por medio de ellos. Y vamos a ver este video ahorita que explica un poco de su entierro. Fue enterrada en un simple ataúd de madera, sin embalsamar y vestida con su hábito, en una tumba en tierra, en las afueras de la abadía. Pero como su convento tiene tanto éxito, debían ampliar sus instalaciones y se vieron obligadas a trasladar su tumba 4 años después. Su cuerpo fue exhumado el 28 de abril de 2023. Y cuando abrieron el cajón, el cuerpo de la hermana Guillermina no mostraba signos de descomposición ni emitía olor desagradable. Las extremidades del cuerpo estaban todavía flexibles. Su hábito estaba intacto, mientras la tela que recubría el ataúd por dentro estaba descompuesta, porque el ataúd tenía una grieta por la que se había filtrado suciedad y humedad. Su escapulario marrón, la medalla milagrosa, las cuentas del rosario, la vela de profesión y la cinta alrededor de la vela no se habían deteriorado. La corona de flores colocada en la cabeza para su entierro también había sobrevivido, seca pero aún visible. Todo lo cual es extraordinario luego de 4 años. Las hermanas lo comunicaron inmediatamente a la diócesis y quería mantener en secreto el hecho. Pero desafortunadamente se hizo público un correo electrónico privado y la noticia comenzó a correr como la pólvora. Miles de peregrinos comenzaron a llegar a la abadía. El domingo de Pentecostés de 2023, alrededor de 200 vehículos por hora llegaban a la abadía, que está en un lugar por demás alejado, con ninguna ciudad ni rutas de acceso cerca, ni transporte público, ni ningún lugar cercano para tomar un refrigerio. Primero su cuerpo fue colocado sobre una mesa en una pequeña sala de uso múltiple debajo de la capilla de las monjas. Algunos esperaban durante horas fuera del monasterio para tener la oportunidad de arrodillarse frente al cuerpo de la hermana Guillermina,
para pasar rosario, medalla y escapulario a sus manos y hábito. Luego el cuerpo se puso detrás de una vitrina de vidrio. En la fila había sacerdotes y religiosos, presidentes de universidades, atletas profesionales y jubilados. Había católicas devotas con mantillas y otras con simples camisetas religiosas y hasta tatuadas. Bebés en brazos de sus madres, ancianos con andadores, autobuses llenos de estudiantes universitarios, todo tipo de gente. El obispo de Kansas City, Monseñor James Johnston, anunció una investigación profunda sobre los restos de Sor Guillermina e invitó a no tratar sus restos como reliquias porque aún no se ha iniciado la causa de canonización, que por ley se comienza 5 años después de la muerte. Una de mis mejores amigas fue con mi madrina en junio a ver el cuerpo de Sister Wilhelmina y me dijo que había visto su cuerpo, que ahora está detrás de un vidrio al costado de la capilla. Le pusieron máscaras de cera en la cara y las manos. Y ellos explicaron que era necesario porque cuando empezaron a limpiar y quitar la tierra y moho, el cuerpo empezó a perder volumen. Y con la exposición al aire, entonces empezó a encogerse poquito el cuerpo y oscurecerse poquito. Todos los rasgos faciales eran visibles, pero como la tierra cayendo había causado algo de daño, especialmente a su ojo derecho, una de las hermanas hizo una máscara de cera para cubrir su cara y también para las manos. Y mi amiga también me contó que dejaran fuera su velo con el que fue enterrado para que la gente pudiera tocarlo. Y la gente ha estado sacando tierra de su tumba. Y es la foto que me mandó de la tumba, donde estaba antes de que la movieran. Finalmente, las benedictinas me mandaron un correo explicando la situación. Y aquí lo leo completamente. Dijeron: nuestra abadía había estado planeando la edición de un santuario de San José dentro del oratorio durante bastante tiempo, incluido el nuevo entierro de los restos de nuestra amada fundadora, Sister Wilhelmina. El mes pasado, en preparación para la construcción del santuario, la exhumamos, después de que nos dijeran que esperáramos huesos en la arcilla altamente húmeda de Missouri, ya que fue enterrada en un simple ataúd de madera, sin ningún tipo de embalsamamiento hace 4 años. La intención era devocional, llevar esto a cabo en la intimidad de nuestra vida enclaustrada. Sin embargo, el hallazgo de lo que parecía ser un cuerpo intacto y un hábito religioso perfectamente conservado dio un giro inesperado a nuestros planes. No teníamos la intención de hacer público el descubrimiento, pero desafortunadamente se publicó un correo electrónico privado y la noticia comenzó a correr como la pólvora. Sin embargo, Dios obra de maneras misteriosas y aceptamos su nuevo plan para nosotros. Muchos han expresado su preocupación por la interrupción de nuestra vida, pero afortunadamente no nos hemos visto afectadas. Hemos podido continuar con nuestra vida de ora et labora, oración y trabajo, como quisiera Sister Wilhelmina. A menos que miremos por las ventanas delanteras o hacia las multitudes que asisten a nuestra misa y oficios divinos, ni siquiera sabríamos que hay gente aquí. Un ejército de voluntarios y las fuerzas del orden locales se han adelantado para manejar a las multitudes y estamos profundamente agradecidas con cada uno de ellos, ya que nos permiten continuar con nuestra vida en paz, al mismo tiempo que brindan a los visitantes una experiencia placentera y de oración en la abadía.
En cuanto a lo que parece ser la conservación milagrosa del cuerpo de Sister Wilhelmina, se nos brinda la oportunidad de contemplar los grandes dones que Dios nos da todos los días, especialmente los que están literalmente escondidos a nuestros ojos. San Agustín, y su fiesta es hoy, por cierto, San Agustín dijo que nos maravillamos ante lo extraordinario. Piensa en el hecho de que unas pocas semillas producen todo un campo de trigo. De los milagros diarios ordinarios, él dice: no nos molestamos en reflexionar sobre este hecho porque siempre está allí. Lo que notamos son eventos que no son parte del curso ordinario de la naturaleza. Son obras que Dios ha hecho reservadas para tiempos y lugares particulares, para causarnos asombro y estupefacción, para que abramos nuestra mente a la presencia y cuidado de Dios en todos los eventos y bellezas. Fin de la cita de San Agustín. Las hermanas continúan. Creemos que aunque toda la vida y la muerte de Sister Wilhelmina fueron un milagro, señalando el camino hacia Dios Todopoderoso, lo que ella ha dejado sigue señalando su resurrección y la vida de gloria que nos espera. Las reliquias de una persona son exhumadas en el curso ordinario de acción para la apertura de las causas de los santos, lo que lleva a muchos a creer que tal causa ha sido o será abierta. Como este no es el caso, continuamos con un simple reingreso de nuestra fundadora y estamos buscando asesoramiento sobre una posible apertura de una causa en el futuro, especialmente porque Sister Wilhelmina aún no ha alcanzado el mínimo requerido de 5 años desde la muerte para poder empezar. Ya se han obtenido declaraciones iniciales sobre el extraordinario estado físico de la hermana, pero reconocemos que se deben realizar más estudios más adelante, a título oficial. Si bien podemos dar fe de la santidad personal de Sister Wilhelmina, sabemos que la incorruptibilidad no se encuentra entre los signos oficiales tomados por la Iglesia como un milagro para la santidad, y que todo debe ser sometido a un mayor escrutinio, especialmente por parte de las autoridades competentes en el campo médico. La vida misma y los favores recibidos deben establecerse como prueba de santidad. Mientras nos regocijamos en el amor compartido por nuestra fundadora, pedimos paciencia prudente para todos, para que legalmente se inicie un proceso adecuado, cuando sea el momento propicio. Y si Dios quiere que dediquemos nuestros esfuerzos a trabajar con la Santa Madre Iglesia en el avance del reconocimiento de la santidad de nuestra fundadora. Sabemos que es un proceso largo, con la recopilación de datos y un estudio más detallado de su vida y restos. Pedimos sus oraciones mientras discernimos cuidadosamente a dónde ir desde aquí. Mientras tanto, seguimos su hermoso ejemplo, especialmente apreciando los pequeños milagros diarios con los que Dios nos bendice todos los días. Por favor, sepa de nuestras oraciones por todas las personas de buena voluntad que han contactado o visitado la abadía, la innumerable cantidad de personas que han mostrado su apoyo y aprecio por la vida y legado de nuestra Sister Wilhelmina. Oremos, como ella lo hizo, para que se haga la voluntad de Dios en todas las cosas. Fin de la carta de las hermanas benedictinas. Y quisiera terminar con el poema o canción de marcha, que encapsula su nombre, su vida, su propósito, el de someter nuestra voluntad a la de Dios. Primero en español, después en inglés. La voluntad de Dios, que se haga la voluntad de Dios. Alabado sea el Padre, alabado sea el Hijo, alabado sea el amor divino, Señor Espíritu Santo. Alabado sea en unión
con la hueste celestial. God's will, God's will, God's will be done. Praised be the Father, praised be the Son, praised be divine love, Lord Holy Ghost. Praised be in union with the heavenly host. Dios les bendiga.